Idea Book, encuéntrate en los libros. Y hoy vamos a encontrarnos en uno de los libros que estuve leyendo ahora como parte de un ejercicio, así que lo voy a compartir contigo. Ingreso a mi biblioteca, aquí estamos. El poder está dentro de ti, vive tus sueños. Marisa Calzadilla Pérez nos dice que agradece todo lo que ha recibido y todo lo que aún está por llegar. Con este libro, ella nos dice, y con estas palabras, quiero rendir homenaje y agradecer a mis padres ya difuntos el haberme dado la vida y también por cuanto me han ayudado, tanto a mí como a mi hijo, en los momentos más difíciles de mi vida. A mis hermanas, una de ellas también difunta, por abrirme la puerta de su corazón y acogerme en su hogar de forma incondicional cuanto más lo necesité. A mi hijo por su generosidad y comprensión, por haberle robado parte de mi tiempo durante mi formación. A mis amigas de toda la vida que han estado allí cuando las he necesitado, a mis profesores de universidad que tanto me han enseñado y, como no, a Francisco Navarro Lara, profesor mentor del curso Bestseller 7, generación 6, por haber despertado en mí el deseo de escribir, de llevar a cabo este proyecto, de hacer realidad uno de mis sueños y guiarme en la publicación de este libro. Mi gratitud también hacia quienes sientan interés por mi libro y lo lean. Que mis aportaciones les puedan servir de reflexión y de utilidad para resolver alguna encrucijada de su propia vida. Una dedicatoria muy interesante donde hay un árbol que plantar, plántalo tú. Donde haya un error que enmendar, corrígelo tú. Donde haya un esfuerzo que todos esquivan, hazlo tú. Sé tú quien aparta la piedra del camino. Gabriel Mistral. Dedico este libro a mi hijo, que sepa que lo quiero más que a nadie, a su pareja, a mis futuros nietos, para que conozcan de primera mano la trayectoria vital de su abuela y transmitirles que si la vida te presenta razones para llorar, demuéstrale que tienes mil y una más para reír. La tierra de un escritor es la de cada uno de sus momentos, de sus vivencias y sobre todo la que empieza en su mente y acaba en su escritura. Terence Moix, escribir como quien deja la luz encendida y duerme de pie sobre sí misma para pasar cuentas al miedo. Escribir para reorganizar, escribir sin hacer concesiones. Chantal Maillard. Inicié la aventura de escribir mi historia de vida casi sin darme cuenta. Todo empezó con una invitación en mi perfil de Facebook para asistir a una clase gratuitas por internet sobre los pormenores de cómo escribir un libro y ser bestseller. Para después, mediante inscripción, profundizar en el método y seguir los pasos adecuados para conseguirlo. Pensé, pues no tengo nada que perder y mucho a ganar, puesto que la idea de escribir un libro ya me rondaba por la cabeza. Además, me dije, puede ser una oportunidad muy interesante para aprender cómo escribir un libro. Este razonamiento me sedujo. La idea de escribir mi historia de vida ya era algo que me había planteado en alguna ocasión y a partir de estas clases de iniciación empezó a coger fuerza. Así que me lancé a seguir esta aventura y al acabar las clases preliminares me inscribí en el curso completo. Era un nuevo reto para mí, pero también una nueva oportunidad de conseguir uno de mis sueños. El tiempo era corto, 7 semanas, y no tenía nada escrito, solo contaba con una visualización panorámica de recuerdos vividos durante mi trayectoria de vida, los que tenía que ordenar y plasmar sobre un papel. De niña y de adolescente me gustaba escribir historias y poesía. Tenía un diario donde las iba anotando. Algunas aún las conservo. Pero esto que pretendía hacer ahora no iba a ser lo mismo. Requería habilidades narrativas y comunicativas de escritora, cosa que no tengo. Y esto, en cierta forma, me frenaba. Me preocupaba también el no estar a la altura de las circunstancias, el no saber explicar con claridad lo que quería comunicar mediante mi escritura. Todo giraba en mi cabeza como una madeja enredada. ¿Cómo plasmar en un papel todo cuanto quería transmitir? ¿Cómo escribir de forma organizada, comprensible y amena sobre mis vivencias, sobre mis anhelos, mis luchas, mis sueños, mis desafíos, mis logros? ¿Cómo ir tirando del hilo, del ovillo e ir desilvanando con una cierta lógica tantos y tantos recuerdos? Como pájaros que revolotean por mi mente, me asaltaron multitud de preguntas como, ¿por qué deseo escribir mi historia de vida? ¿Qué puede haber de interesante en ella? ¿Qué lecciones de vida puede aportar? ¿Cuáles han sido los acontecimientos que dibujan o marcan un antes y un después en mi trayectoria vital?
Y así, inmersa en esta incertidumbre e intentando dar respuestas a esas interrogantes, voy a iniciar esta aventura, la de escribir mi historia de vida. Lo que pretendo con la escritura de mi historia de vida es que las personas que lo lean puedan conocer de primera mano cuál ha sido mi trayectoria vital, desde mi infancia hasta el día de hoy. Que sepan algo más sobre mí, de mis inquietudes, de mis luchas, de mis deseos, de mi forma de ver y afrontar la vida, de cómo he ido superando retos, de cómo se puede lograr ser feliz a pesar de las heridas del pasado. También quiero contribuir a que mis propias vivencias puedan servir de reflexión o de aprendizaje a otras personas en sus propias luchas por alcanzar una mejor vida. Y finalmente, al escribir mi trayectoria vital, deseo dejar impresa una pequeña huella en mi paso por esta vida. Por esta razón, y respondiendo a los interrogantes anteriores, he considerado iniciar la exposición de mi historia de vida por unos acontecimientos vividos que fueron de el detonante, el desencadenante y a la vez la llave que abrirá la puerta hacia un futuro nuevo, hacia una vida mejor. Hablaré también sobre mis orígenes, sobre mi primera infancia, mi adolescencia, mi juventud, mi vida adulta, mi día a día, mi antes y mi ahora, finalizando con una interesante conclusión. Mi historia de vida, un viaje hacia mis recuerdos. Pensaba que era muy joven, muy madura, hasta que llegó mi primer hijo al mundo. Yo tenía 26 años. Creo que crecí y maduré en ese instante como mujer, como persona y como madre. Este acontecimiento hizo replantearme la vida que estaba viviendo en mi matrimonio en esos momentos, llena de conflictos, desencuentros, violencia, humillaciones e incertidumbres. Una luz poderosa iluminó mi ser. Me sentí fuerte, capaz de iniciar una nueva vida en solitario con mi hijo, de tomar con valentía y decisión las riendas de mi vida futura. Ya nada ni nadie me lo iba a impedir. Ni el miedo, ni las barreras, ni las piedras que pudiera encontrar en mi camino serían un obstáculo para seguir adelante. Sentí la fuerza, el coraje y la valentía para tomar un nuevo rumbo en mi vida. En mi vida había un antes que quedaría para el recuerdo y un después, un nuevo horizonte de ilusión, de sueños, de retos, de desafíos y de satisfacción personal. Recordando esta etapa de mi vida, me vienen a la memoria algunas citas anónimas que son auténticas lecciones de sabiduría. Algunas de ellas las he utilizado en el título de mi libro. La fuerza está dentro de ti. Rompe las cadenas que te sujetan a tu pasado. Vence tus miedos y dibuja un futuro nuevo. Cuando se vencen los miedos, se enciende la vida, florece la esperanza y se logran los sueños. Si las cadenas que te tienen atada, ¿no? Si hay cadenas que te tienen atada, atrévete a romperlas. Seguro que hay mucho más a ganar que a perder. Si sabes hacia dónde vas, cualquier camino te llevará allí. Jamás dudes de tu gran valor como persona. No permitas que nadie te menosprecie o ponga en duda tu valía. Quien no te sepa apreciar, amar y respetar no debe tener lugar en tu vida. Para sentirte libre, primero tienes que liberarte. No para rivalizar con los hombres, sino para liberar tus capacidades y tu personalidad. Nací hace 65 años en un pueblo de Córdoba, Andalucía, Hinojosa de Duque, donde pasé mi primera infancia hasta los 11 años. Soy la pequeña de 3 hermanas. Será por esta razón que en casa siempre me llamaban la chiquinina. Yo protestaba a menudo por este apodo que no comprendía bien, pues lo recuerdo hasta bien entrada la adolescencia y la primera juventud de mi vida. Mis primeros 11 años en el pueblo transcurrieron entre la escuela y la casa de mi abuela paterna y la casa de la huerta del abuelo materno donde trabajaban mis padres. De mis abuelos paternos solo conocí a mi abuela. Al abuelo lo mataron al acabar la guerra civil española. Nunca se supo dónde, cómo ni por qué le mataron. El resultado es que dejaron a la joven madre, mi abuela viuda, y con 4 hijos de corta edad, a los que tuvo que sacar adelante como pudo en tiempo de posguerra y escasez en todos los sentidos. Era una señora pequeñita, menuda y con carácter, lo que le supuso en ocasiones abundantes desencuentros con los vecinos de la calle y con la familia a lo largo de su vida. Supongo que la dureza de la vida a la que tuvo que hacer frente le forjaron este carácter poco apacible. Vivía en una casa a las afueras del pueblo, en la calle de atrás de la escuela donde yo iba. Mis padres, mis hermanos y yo vivíamos en ella.
A mi abuela materna tampoco la llegué a conocer. Ella murió a causa de una infección al riñón causada por el impacto de una piedra que un niño tiró mientras jugaba, pero como aún no había antibiótico disponible para atacar la infección, no se pudo salvar. Cuando esto ocurrió allá por 1930, mi madre era muy pequeña. Apenas tenía 1 año, por lo que le quedaron vagos recuerdos de su madre, tan solo que fue una gran modista, una mujer muy guapa y con unos grandes ojos azules. Al quedar mi abuelo viudo al principio de 1930, a los 30 y pocos años de edad, con 3 hijos pequeños, a su cargo 2 niñas y un niño, la familia se volcó en el cuidado de los pequeños, especialmente las tías más cercanas. Me contaba mi madre que de niña, estando al cuidado de sus tías, cuando iba a la escuela, como le gustaba mucho jugar, se entretenía por el camino y muchos días no llegaba a ir a la escuela. Y que como entonces no había un control de estas cosas, no aprendió lo necesario de la lectura y la escritura, de lo que se arrepintió siempre. Unos años después, entre 1936 y 1939, se inicia la Guerra Civil Española y con ello la escalada de violencia, muertes, asesinatos, miseria y asedio a la población. Todo esto se prolongó y se intensificó en la posguerra y durante todo el régimen franquista. Mi madre vivió y presenció mucho de estos desatinos de la guerra con solo 8, 9 y 10 años. Vio cómo las tropas del régimen franquista saqueaban las casas, se llevaban a los hombres y los fusilaban en los campos cercanos. Ya en la posguerra también murió su hermano, el hijo mayor de mi abuelo, por una infección no curada debido a la falta de medicamentos. Estas pérdidas familiares sumieron a mi abuelo en una gran depresión que le costó años en recuperarse. El abuelo era un hombre sabio, muy sociable, alto y bien parecido. Vivía en la casa de la huerta y salía adelante con lo que producía las tierras y el ganado que había heredado de sus padres. También era muy generoso con aquellos vecinos, era muy religioso, a vecinos a los que ayudó en tiempos de escasez y necesidad, por lo que era muy conocido y apreciado en el pueblo. Era muy religioso, amante del clero, la iglesia y los curas. Esto le facilitó en tiempos de posguerra tender una mano a personas del pueblo y sacarlas de la cárcel cuando acabó la guerra, siendo nombrado por sus conciudadanos padrino mayor del pueblo, celebrándolo en el municipio a bombo y platillo. Mis padres se casaron jóvenes, 19 y 21 años, unos 8 o 10 años después de finalizar la guerra civil en la posguerra. Fueron padres de 3 niñas, también muy jóvenes, mis 2 hermanas y yo, la pequeña. Trabajaban en las tierras del abuelo materno. Su medio de subsistencia era la producción típicos del campo y de los animales que criaban. De la huerta recogían hortalizas, verduras, patatas, ajos, cebolla, fruta, trigo, cebada para los animales. De la crianza de animales de corral, conejos, gallinas, pollos, cerdos, cabras, algunas vacas, así como de las tierras de olivo y viñas, aceite y vino para todo el año. Recuerdo que también había un burro, una mula, un caballo y una perra a la que yo quería mucho. La llamábamos desconocida porque se la encontró mi padre cuando deambulaba perdida por el campo. Años después murió un vecino y mi padre la sacrificó, por lo que lloré todo el día muy desconsolada. Debió de ser muy duro para mis padres lidiar a diario con todas esas tareas del campo en ocasiones absorbentes, sacrificadas, poco agradecidas y de poca estabilidad económica, además del cuidado de las hijas, nosotras, las 3 niñas, que aún íbamos creciendo y ayudábamos en muchas cosas, especialmente mis 2 hermanas mayores, que aún éramos muy jóvenes para hacer los trabajos duros del campo. Recuerdo que mi madre tenía una parada con hortalizas en el mercado del pueblo y muchos días antes de ir a la escuela, mis hermanas y yo la ayudábamos a transportar la carga, ayudadas también por el burro, que como era muy manso y dócil, hacía del animal de carga, ¿no? Hacían del animal de carga. Recuerdo que en los meses de verano, época de la siega, y recogida del trigo, la cebada y las uvas, que eran cuando teníamos vacaciones en la escuela, también nos llevaban con ellos a recoger las espigas que quedaban sueltas cuando segaban el trigo. Hacíamos manojos con ellas y las juntábamos a modo de fardo para que no se desperdiciaran ningún grano de la cosecha. En la recogida de las aceitunas también echábamos una mano recogiendo las que quedaban fuera de las mantas que solían poner debajo de los olivos. Así cuando variaban los árboles caían dentro de la manta y las recogían mejor. Aunque de comer no faltaba en la casa, el dinero que se sacaba con la venta de las hortalizas de la huerta no era suficiente para cubrir todas las necesidades de la familia, vestimenta, calzado, ropa de abrigo, para los productos de siembra o para los enseres del campo que también se estropeaba. Yo iba a la escuela
que estaba en la calle de atrás de la casa de mi abuela. Las clases estaban separadas entre niños y niñas. Ahí hice mi escolarización hasta los 11 años. Todas las mañanas antes de entrar a la escuela cantábamos el Cara al Sol. Como tenía estipulado el régimen franquista de aquella época, que duró hasta que murió el dictador Francisco Franco el año 1975, ahora hace 45 años. En los primeros años de escuela me costó un poco aprender las letras, por lo que solía llevarme algún coscorrón por parte de la maestra, pero este primer aprendizaje severo, como decían antes, las letras con sangre entran, son parte de la maestra. Claro, pero este primer aprendizaje severo, como decían antes, eso me encantó mucho, las letras con sangre entran, dio lugar a que dominara mejor la lectura, la escritura y la ortografía. Y también me ha sido muy útil en mi vida posterior como estudiante. Por las tardes recitábamos poesía y cantábamos todo ello enfocado a la celebración del primer domingo de mayo, Día de las Flores y de la Madre, la Virgen María, ¿no? Con la maestra doña Amelia montábamos con la maestra y doña Amelia montábamos un altar en la escuela y todas las niñas del colegio cantábamos y hacíamos ofrendas a la Virgen cantando y recitando poesías con un ramo de flores que depositábamos en el altar. Yo cantaba y recitaba poesías como un papagayo y la maestra me felicitaba. Qué contenta y satisfecha se sentía. Pero con lo que más disfrutaba era con las clases de dibujo. Ay, el día del dibujo se me llenaba el alma de colores. Me sentía transportada a otro mundo. Me enajenaba tanto que en ocasiones la maestra me cerraba el cuaderno porque se acababa la clase y yo continuaba haciendo retoques en el dibujo. Se me daba bien. Siempre me ha gustado mucho dibujar y pintar y a lo largo de mi vida he conservado esta afición que me encanta practicarlo a menudo. Fui una niña muy vivaracha, revoltosa, despierta y atrevida. Sentía curiosidad por todo cuanto ocurría a mi alrededor. Ponía mucha atención cuando hablaban los mayores. Quería saberlo y descubrirlo todo. Esto a menudo me causó disgustos y reprendas, ¿no? Reprimendas por parte de mi madre. Decía que me metía en camiseta de 11 varas, pues a veces metía la pata diciendo algo fuera de lugar, que había escuchado a los mayores, ¿no? Me gustaba mucho jugar. Me entretenía con cualquier cosa, con cualquier juego, aunque estuviera sola. Cuando todos estaban durmiendo, la siesta, que es una costumbre muy extendida en Andalucía, después de la comida del mediodía, yo jugaba a las casitas, haciendo comiditas o con las muñecas haciéndole vestiditos. Se me daba bien la costura. Incluso llegué a hacerme una muñeca de trapo que dormía conmigo. Mi madre me decía que era como un rabo de lagartija, pues no paraba quieta. También compartía juegos con los amigos del colegio y de la calle donde vivía. Al salir del colegio íbamos a un prado muy grande cerca de la escuela, donde trillaban el trigo en época de siega y pasábamos horas y horas jugando al escondite, a las canicas, a saltar la cuerda, a esconder tesoros con algún objeto personal, con la intención de que cuando fuéramos mayores volviéramos a recuperarlo enterrado. Cuando no había escuela, mis padres nos llevaban con ellos todos los días a la huerta del abuelo. Así nos tenían cerca y también les ayudábamos en algunos quehaceres del día a día. De este lugar me sabe todo a gloria, el olor a los tomates recién cogidos, la zanahoria, los higos, los melocotones, las moras y tantas cosas que ahora con el paso del tiempo me es difícil descifrar. Allí correteábamos por los campos y las huertas vecinas. A hurtadillas, ¿no? A los vecinos de las huertas les cogíamos flores de sus campos, rosas, margaritas, lirios para llevar a la escuela, pues en la casa del abuelo no solía haber flores. Los vecinos nos gritaban y salíamos estam- de estampida corriendo, ¿no? A menudo venían amigos míos, vecinos de la calle y del colegio. Aquellos días eran maravillosos e interminables. Mis padres nos encargaban tareas para hacer, como dar de comer a los animales, ordeñar las vacas, lavar las hortalizas que mi madre vendería en el mercado al día siguiente, atender que el burro no parara de dar vueltas a la noria para que el agua llegara a la alberca y poder regar las plantas y lavar las hortalizas. A veces nos despistábamos y nos poníamos a jugar, por lo que nos llevábamos una buena reprimenda. Subíamos a los árboles, a los morales, ¿no? A las higueras, a los manzanos, nos hinchábamos de fruta y luego no teníamos hambre de nada más.
o, o teníamos dolor de tripa, por lo que también nos llevábamos otra reprimenda, pero era imposible resistirse a esos sabores que cuando los recuerdo se me hace agua a la boca. Lo que más me gustaba era cuando lavábamos los tomates y las zanahorias o nos zambullíamos en la alberca. Qué recuerdos aquellos. Un día, cuando los mayores dormían la siesta, mis hermanas y yo se nos ocurrió ir a buscar de nidos de pájaros. Pensamos que un buen lugar sería entre los huecos de las piedras de la fachada de la casa, que eran bien altas. Mi hermana mediana y yo ayudamos a subir a la mayor, poniéndonos en forma de escalera hasta que la encaramos como pudimos a la altura de los agujeros de la pared. Mi hermana metió la mano en uno de los huecos de entre las piedras y gritó: he cogido un pájaro muy grande, allí va. Cayó encima de mí, pegué un brinco y un grito de terror descomunal. Era un lagarto enorme. Esta escena se me quedó grabada para siempre y desde entonces los reptiles me causan terror. Mis hermanas y yo siempre nos hemos querido mucho. Compartíamos juegos, aventuras, complicidades, ilusiones. Con mi hermana mayor siempre he tenido muy buena relación. Me cuidaba mucho. La quería y la admiraba. Siempre estaba pendiente de mí. Chiquinina para aquí, chiquinina para allá. Le gustaba que fuera muy limpia y bien peinada a la escuela. Me hacía trenzas, coletas, moños. Yo la veía como una diosa. Era guapa, buena y complaciente conmigo. Había crecido y era ya toda una señorita. Yo la seguía a todas partes, siempre pegada a su falda, incluso cuando salía con las amigas a pasear en las fiestas del pueblo. Quería ser modista e iba a un taller de costura para aprender el oficio de costurera. Me hacía vestidos, faldas, blusas. Yo los lucía todo presumida y con mucho orgullo. Los años fueron pasando y las niñas, mis hermanas y yo ya éramos muy jóvenes adolescentes, sin apenas habernos dado cuenta. Con ello las necesidades de la familia también crecían. La huerta y las tierras que cultivaban mis padres no daban suficiente para atender todas las necesidades cotidianas. Por otro lado, en el pueblo tampoco había medios de trabajo ni de prosperidad para nosotros. Mi abuela materna, con la que vivíamos en el pueblo, tenía sus otros 3 hijos viviendo en Cataluña, los 3 hermanos de mi padre, donde hicieron el servicio militar y se habían establecido. Estaban casados y tenían hijos. Los 3 vivían en el mismo pueblo, concretamente en Vic, provincia de Barcelona. Mi abuela los visitaba a menudo. Un año le acompañó mi hermana mayor y ya no regresaron al pueblo. Mis tíos convencieron a mi padre para que nos fuéramos todos a vivir a Cataluña, concretamente a la ciudad de Vic, donde ellos residían. Decían que allá había trabajo y mejor prosperidad para la familia. Primero marchó mi padre y una vez tuvo trabajo y un lugar donde alojarnos, nos trasladamos mi madre, mi hermana mediana y yo, excepto mi abuelo materno que prefirió quedarse en la huerta. Pocos años después también vino a vivir con nosotros a Cataluña. Todo fue muy rápido, o así me pareció a mí. En pocos meses estuvimos toda la familia juntas en Cataluña. Mi madre se ocupó de organizar la marcha y de que todos nuestros enseres y pertenencias llegaran a Vic al mismo tiempo que nosotras. Entrando los años 60, sí, ya entrado los años 60, finales del mes de junio, partimos hacia Cataluña, viajamos toda la noche y parte de la mañana del día siguiente. El viaje desde Hinojosa del Duque hasta Cataluña lo hicimos en tren. Era un tren talgo que hacía el trayecto Madrid-Valencia-Barcelona. Fue fascinante ver el mar al pasar por Valencia. Era la primera vez que veía el mar y me fascinó su inmensidad y el azul intenso de sus aguas. Me había cautivado y ya siempre me atraería estar cerca de él. Estaba entusiasmada con mi futuro en otro lugar. Conocería a todos mis primos, a nuevas gentes, haría nuevos amigos. Me sentía inmensamente feliz. Presentía que algo bueno me estaba esperando en Cataluña. Cuando llegamos a Barcelona, mi padre, mis tíos y algunos de mis primos nos estaban esperando en la estación. Qué emoción me produjo conocer a mis primos. Algunos eran casi de mi edad. Pensé, qué bien, ya tengo mis primeros amigos. Me sorprendió el gran parecido que tenía conmigo mi prima mayor. Parecíamos casi gemelas. Con ella compartí muchos años de mi adolescencia y juventud, pero el viaje no finalizó aquí. Tuvimos que coger otro tren para llegar hasta Vic, lugar de nuestra futura residencia y donde conocería el resto de la familia por parte de mi padre, pues a algunas de mis tías no las conocía. Al llegar a Vic nos instalamos en un piso compartido con otra familia también inmigrante de Almería. Era un matrimonio con un hijo de unos 30 años. El piso era grande, de 4 habitaciones, 2 de ellas para cada familia. Tenía también cocina, comedor y una terraza donde hacíamos carne a la brasa algunas veces. La señora
Amalia debía tener unos 50 años, era muy cariñosa y amable con todos, tenía muy buena predisposición en todo. Nos llevábamos bien con las dos familias, compartíamos muchas cosas y también algunas comidas. Pocos meses después mis padres encontraron otro piso de alquiler donde nos fuimos a vivir únicamente la familia. Aunque fue poco tiempo el que pasamos en piso compartido, guardo gratos recuerdos de convivencia con esa familia. Como decía, llegamos a Cataluña en el mes de junio, a mediados de los años 60. Al ser verano y estar cerrados los colegios por vacaciones, mis padres me apuntaron a una escuela de verano junto con algunas de mis primas. Íbamos a la piscina, hacíamos ejercicios de escritura y matemáticas y leíamos y dibujábamos. Qué bien me la pasaba, especialmente cuando dibujábamos. La maestra me dejaba dibujar las láminas en la pizarra para que todas las niñas vieran el dibujo. Elogiaba lo que pintaba y eso me hacía sentir importante. Aunque no todo era elogios, algunas veces también me castigaban de cara a la pared o dándome un golpe con la regla en la palma de las manos o en los dedos por haberla desobedecido o por no callar cuando ella lo decía. Me reprochaba que estuviera siempre moviéndome, que hablara sin parar o que quisiera ser la defensora de los casos perdidos. Cuando se inició el curso escolar en septiembre del mismo año, mis padres decidieron inscribirme en la academia con Mauricio. Era una escuela privada un poco cara, pero tenía prestigio en el pueblo. Aunque la economía no era bollante, en esas mis padres ya tenían empleo, ¿no? Mi hermana mayor trabajaba de costurera y la mediana iba a una escuela nocturna para sacarse el secretariado, pues le faltaba poco para trabajar. Por esto pensaron que al ser la pequeña sería bueno para mi futuro que fuera una escuela donde tuviera una buena formación y pudiera aspirar a un trabajo menos sacrificado, menos duro que el de ellos. En la academia con Mauricio estudié desde los 11 años hasta los 17. Aunque la enseñanza reglada era en castellano, todas las alumnas hablaban catalán y solo yo hablaba castellano. El primer día de clase, los profesores preguntaron a todas las niñas si entendíamos el catalán para darles explicaciones en esta lengua. Yo, que estaba cohibida y un poco asustada por ser todo nuevo para mí, dije que sí lo entendía. Así que aprendí el catalán a marcha forzada y en poco tiempo. Como los libros de texto eran de lengua castellana, estaba prohibido que fueran en catalán. Pude seguir sin problema los estudios. Durante estos años hice grandes amistades con niñas de mi edad. Con algunas de ellas mantuve muy buena relación, incluso después de dejar el colegio y hasta el día de hoy. Compartíamos estudios, paseos e inquietudes. En las horas de recreo nos juntábamos en corrillo para hablar de nuestras cosas de adolescentes sobre los chicos. Decía fulanito le gustaba a tal niña y viceversa. De lo injustos que eran los profes, de nuestros sueños, de nuestro futuro al finalizar la escuela. Yo unos días estaba muy segura de que iba a ser abogada, otros en cambio pensaba que sería doctora o periodista. Eso sí, era muy reivindicativa y a todo y en todo veía injusticia. Mi madre me solía decir al respecto, esta chiquilla es muy protestona, a todo le saca punta, tendría que ser abogada, que ganaría todos los pleitos. Recuerdo que en esta época debería tener yo unos 12 años, mi padre me compró una bicicleta. Era de segunda mano, aunque esto era lo de menos, pues era tal mi ilusión cuando la recibí que me puse a llorar emocionada. No sabía llevarla, pero yo había dicho a mi padre que sí sabía. Cogí la bici, salí a la calle y comencé a pedalear. El comienzo fue un poco difícil, pues parecía que era la bici la que me dirigía a mí, pero en poco rato me mantuve erguida en ella hasta que conseguí dominarla. Al cabo de media hora ya era toda una experta. Parecía que la hubiera manejado de hacía tiempo. Esto lo tenía que decir porque me hizo muchísima ilusión. Cumplí los 14 años, era hora de dedicarse, qué camino, de decidirme, ¿no? ¿Qué camino tomar? Si continuar el bachillerato superior y luego ir a la universidad o bien la formación profesional y después un trabajo. Los estudios se me daban bien. ¿M? Los profesores hablaron con mi madre, le dijeron que yo tenía buenas aptitudes para el estudio y podía hacer una carrera universitaria. Para mis padres estudiar una carrera suponía trasladarme a la capital, lejos de su supervisión. Muchos gastos a los que no podían hacer frente y un sinfín de inconvenientes. Por lo que decidieron que si era estudiando formación profesional administrativa, pues la acabaría antes y podía trabajar en una oficina después, ¿no? Yo asentí disgustada, pues no me quedó más remedio con el tiempo, ¿no? Me fue gustando la idea de trabajar en una oficina, pues se me daban bien los números, escribir, organizar tareas, pero también se me fueron desvaneciendo mis sueños de llegar a la universidad. Cuando cumplí 17 años y obtuve mi diploma de administrativa contable que me habilitaba para trabajar en una oficina recomendada por la academia donde había estudiado, me llegaron dos ofertas de trabajo. Después de pasar la prueba correspondiente, me aceptaron en las dos empresas.
Decidí aceptar la oferta que era para trabajar en una oficina técnica de herramientas de corte, donde ayudaría al ingeniero a dibujar los planos de las herramientas que harían los operarios del taller. El hecho de dibujar me fascinó y me ilusionó, pues el dibujo se me daba bien y me entusiasmaba trabajar dibujando. Parecía que este trabajo estuviera hecho para mí. Entré como auxiliar de administración. Aquí aprendí a hacer planos base y planos especiales para herramientas de corte. El ingeniero debería tener unos 50 años. Aprendí mucho con él, confiaba en mi trabajo y me cuidaba mucho, pues me veía muy responsable para ser tan joven. Le tengo en mi recuerdo, pues gracias a su persistencia dejé de comerme las uñas que en aquel entonces echaba mano en ellas cuando estaba nerviosa. Hacía más de un año que estaba trabajando y les pedí un aumento de sueldo, pues ya tenía 18 años y me correspondía a la categoría administrativa, una categoría superior y también un sueldo más alto. Me lo denegaron y me busqué otro trabajo más bien remunerado y con la categoría que me correspondía. A la semana siguiente ya tenía un nuevo empleo en otra empresa, donde me pagaban mucho más. Era del sector cárnico. Trabajaba en un ordenador de los primitivos, pues era a principios de los años 70 y el sistema informático empezaba a despuntar en las empresas. Aquí realizaba la facturación diaria de la empresa. Me llevaba muy bien con todos los compañeros de trabajo, tanto de la oficina como los que manejaban la carne, con los que estaban en las salas de despiece de los animales y con los conductores de los camiones de transporte. Es así que después de los años, cuando nos encontramos por la calle, recordamos aquellos buenos tiempos. El tiempo que trabajé en estas empresas siempre me sentía apreciada y valorada. Aquí hice grandes amigos, los cuales aún conservo. Unos años después, a raíz de mi matrimonio, tuve que dejar el empleo, pues en esa época era la norma de la empresa para las mujeres que se casaban. Aunque estaba muy ocupada con el trabajo, tenía tiempo para todo, para aprender más sobre costura, para sacarme el carnet de conducir, para ayudar en casa, para estar con las amigas y los amigos. En aquellos, ¿no? El tiempo parecía que cundía más. Fue la época maravillosa de los filtreos y los enamoramientos fugaces. Salíamos en cola así, en Colla, así se llamaba en Cataluña los grupos de amigos de chicas y chicos. Quedábamos, ¿no? Quedábamos sobre las 7 de la tarde en la Plaza del Pueblo y acudíamos todos los que podíamos. Hablábamos de nuestras cosas, de nuestra edad, claro, de los chicos y de las chicas, de nuestros padres, del trabajo, de los estudios, de lo que había pasado en el día a día. ¿Y de dónde iríamos el fin de semana? Casi siempre acabábamos diciendo ir a la discoteca el domingo por la tarde. Éramos la generación de las discos. Nos gustaba mucho bailar, pero suelto, no pegados como en las salas de baile tradicionales. Recuerdo que ya en esa época, en los años 70 y antes de finalizar, de finales de los años 60, se empezaba a vislumbrar una ruptura de moldes sociales, culturales y hasta musicales. Ya no pensábamos en el matrimonio eclesiástico como única forma de vida en pareja, sino que también cabía la posibilidad de vivir en pareja sin estar casados o la de casarse solo por la vía civil. Estos cambios en el pensamiento juvenil solían producir rifes ¿no? entre padres e hijos que unidos a los cambios propios de la edad, de la adolescencia y primera juventud, ¿no? Producían estos desencuentros familiares. Creo que fue un cambio generacional que afectó en todos los sentidos, pues había un deseo en los jóvenes de cambiar los clichés existentes. Esta es la época que me tocó vivir, un periodo oscuro de dictadura franquista y fascista, con ilusiones reprimidas de cambio. Pero esto no podía ser para siempre. Gracias a la juventud y su deseo de cambiar el mundo, todo estaba dando un vuelco, especialmente en los últimos años de vida del dictador Franco, dejando huella en la memoria emocional de todas las personas que lo vivimos. Me viene a la memoria cómo se palpaba en la sociedad una desbordante e imperiosa necesidad de libertad, de romper todos los diques de la represión y la censura. Era una irrupción transformadora en todos los aspectos económicos, social, político y una explosión de lucha y rebeldía por un mundo mejor. Recuerdo que en esta década de los años 70 surgió con fuerza la canción protesta, la música disco, la moda libre, las computadoras domésticas, la liberación sexual, el desnudo, el uso de la píldora anticonceptiva, el mítico 600. Estas luchas en busca de una vida mejor también estaban presentes en las calles y en las fábricas, pues no cesaban las protestas y manifestaciones de las empresas en los grupos sociales. También eran patentes a diario las detenciones y la represión policial. Como decía, estos cambios transgresores de la década de los 70 también se notaron en las relaciones entre padres e hijos, pues veía una pérdida de patriarcado sobre los hijos, en los valores conservadores sobre la familia y en el papel de la mujer en la sociedad impuestos a sangre y fuego. Después, desde el poder de nacional catolicismo,
Si echamos la vista atrás, creo que esta revolución de los 70 no solo convulsionó esta época, sino que también fue la punta del iceberg de las constantes transformaciones de las sucesivas generaciones. Yo, que siempre he sido muy idealista, un poco transgresora y muy reivindicativa, me apuntaba a todo. Recuerdo que después de participar en una manifestación con unos amigos de vuelta a casa, vino de poco que nos arrestara la policía, ¿no? Suerte que cuando nos pararon, solo íbamos dos personas, por lo que nos hicieron ir a cada uno por calles diferentes. En otra ocasión, donde reivindicábamos los derechos de los trabajadores de una fábrica, tuvimos que salir corriendo de la policía y yo tuve que llegar a mi casa haciendo autostop. Autostop. ¿Mm? En aquellas solía tener muchas discusiones con mi padre, pues no veía con buenos ojos que yo me pusiera minifalda, pantalones ajustados, me tiñera el pelo, me saliera, que saliera con chicos. Esto no era para él ser una mujer de su casa. Tampoco quería que fuera a las discotecas. Para él no era de mujeres decentes y todo un sinfín de desacuerdos y prohibiciones que no comprendía y que daban lugar a que me rebelara constantemente. Otra fuerte discusión era la hora de volver a casa, que tenía que ser como máximo a las 9 de la noche. Para poder salir algún sábado por la noche a la discoteca, mi amiga, a la que sí dejaban salir con su hermano, tenía que poner una excusa para que me quedara a dormir en su casa. Con los amoríos de juventud era muy selectiva. Si los veía posesivos, celosos, dominantes, mujeriegos, insistentes, me dejaba de interesar. No me gustaba que intentaran cambiar nada de mí. Era rebelde, pero con la cabeza bien amueblada. También era muy joven, atractiva. Era una joven atractiva y esto daba lugar a que tuviera bastantes pretendientes, pero yo no tenía prisa por tener novio. Tampoco compartía con la mayoría de mis amigas el diario de matrimonio. Hasta que llegó el joven que me enamoró. Tenía yo 19 años y él casi 21. Le veía guapo, complaciente, pero con carácter. Era trabajador, vamos. Reunía los requisitos que me gustaban. Me sedujo. Yo era su musa, la mejor entre las mejores. Le gustaba todo de mí, mi carácter, mi forma de vestir, mi forma de andar, mi forma de ser. Valoraba positivamente que me gustara estudiar, que me interesara por la cultura, por saber cosas, es decir, que tuviera inquietudes en la vida. Me apoyaba en todo. Tenía un pequeño defecto, el de no ser puntual en las citas, a lo que él le quitaba importancia diciéndome que cuando estuviéramos casados esto no pasaría. Yo le creí. Para mis padres, mi novio no era de su agrado, pues llevaba el pelo largo, era demasiado atrevido y de carácter fuerte, vamos, que no les gustaba para mí, ¿no? Mi padre que ¿no? arrastraba el típico carácter marcadamente machista y controlador, típico en algunos hombres de su tiempo, vamos, que ejercía de patriarca de la familia, no permitía que yo tuviera una vida normal para mi edad, que me gustara salir de fiesta con mi novio, que fuera a las discotecas, que volviera a las 2 o a las 3 de la mañana o que fuera de vacaciones con mi novio. Tampoco veía bien que quisiera ampliar mi formación y constantemente escuchaba la cantinela, aprendiz de muchos, maestro de nada. Para nada comprendía, para nada comprendía mis inquietudes por los estudios. El que fuera, para nada, el que fuera mayor, que yo no fuera una niña a quien mantener bajo su control y tutela. Antes de casarnos estuvimos de novios casi 3 años. En este periodo de tiempo, él tuvo que hacer el servicio militar. El año de acabarnos, que acabamos, ¿no? Al año de acabarlo, nos casamos. Al año que acabar el servicio militar, nos casamos. Sí, me casé con 22 años, ya fuere porque socialmente te empujaban a casarte al rondar los 20 y pocos años, ya fuere por salir de estar bajo una tutela familiar asfixiante, me casé. Y por la iglesia, todo, y así me casé muy enamorada e ilusionada. Fuimos de viaje de novios a París, a Londres y a Andalucía, para que conociera el lugar donde nací. Hinojosa de Duque, Córdoba, todo fue de maravilla. Durante el primer año de casados hubo una buena relación entre nosotros. Solíamos ir juntos a bailar a la disco, con amigos, a cenar. Nos la pasábamos bien juntos. Algunas veces él quedaba con sus amigos a tomar café o unas cervezas, otras a cenar con los compañeros de trabajo. A mí me parecía bien, incluso le animaba a que fuera. Poco a poco la tardanza en volver a casa de estar con sus amigos se fue alargando en horas y más horas, hasta el punto de enlazar el día con la noche, volviendo a casa bebido, borracho. Lógicamente me enfadaba. Le pedí explicaciones.
Él siempre se excusaba en los amigos, se excusaba en los amigos, eran quienes le hacían llegar tarde. Me pedía disculpas con el firme propósito de no volverlo a repetir. Estaba un tiempo cumpliendo su promesa hasta que volvía a las andadas. Las discusiones se acrecentaban, todo esto se fue acentuando en tiempo y en espacio. Pasaba de mí y de todo. Afloró con intensidad su comportamiento machista y agresivo y déspota. Me insultaba, me amenazaba y me agredía. Yo me preguntaba a menudo, ¿será todo esto fruto de un mal sueño? ¿Será un espejismo? Mis ilusiones y mi vida se derrumbaban. Habían días que no paraba de pensar en ello. Cómo me gustaba mucho la lectura. Como me gustaba mucho la lectura, me ponía a leer y me olvidaba un poco de todo. ¿Mm? Un día, después de una fuerte discusión, marché a la casa de mis padres. Estaba cansada, decepcionada, desencantada, harta de tanto abuso y de un matrimonio tan caótico. Fui a un abogado y formulé una petición de separación. Al día siguiente, él se presentó en casa de mis padres. Fue toda una escena de arrepentimiento y disculpas hacia mí y hacia mis padres. Mis padres, apenados por la situación, argumentaban que éramos muy jóvenes, que teníamos que adaptarnos a la convivencia y al matrimonio, que teníamos que limar experiencias, que teníamos que suavizar el carácter, que sí tal, que sí cual. Hasta el abogado a quien formulé la demanda de separación parecía estar en sintonía con ellos. Claro, yo no les había contado que me agredía y que me maltrataba. Me convencieron me convencieron que lo mejor que era, me convencieron de que lo mejor era intentarlo de nuevo y volví a mi hogar matrimonial. Había pasado cerca de un año y parecía que todo funcionaba bien. Salíamos con los amigos, otras veces venían ellos a casa a pasar un rato. A menudo me comentaba que les gustaría tener un hijo. Me comentaba que le gustaría tener un hijo, que sus amigos ya tenían uno y otros tenían dos, que nosotros también deberíamos tener un hijo antes de ser muy mayores, que era la ilusión de su vida, que sería un padrazo, ¿no? Que nos mantendría más unidos, que si tal, que si cual. Pensé, bueno, tampoco quiero ser madre muy mayor, así que me decidí tener un hijo. Al poco tiempo me hice una prueba de embarazo y dio positivo. Con gran ilusión se lo comuniqué, pero no le noté muy entusiasmado con la noticia. A los pocos meses de estar embarazada, volvió a las andadas. Sus salidas con los amigos empezaron a ser más prolongadas en el tiempo. Volvió a beber alcohol de forma desmesurada y retornar a casa bebido. Las discusiones se sucedían a menudo y se intensificaban. Cuando volvía en razón se disculpaba con el firme propósito de no volver a hacer nunca más, hasta que se olvidaba y volvía a repetirse el mismo proceso. Era como un pez que se mordía la cola. Notaba con su comportamiento que mediante la fuerza y la agresividad quería hacer de mí la mujer que nunca quise ser, una mujer sometida a los legados del marido machista, sin voz ni voto, con la pierna rota y atada a la pata de una mesa. Yo estaba en periodo avanzado de gestación y a veces me sentía desfallecer. No sabía cómo abordar la situación. En ocasiones dejaba que dijera que se le pasaba por la cabeza y otras respondía, lo que se acentuaba la discusión, ¿no? Si hablaba mal y si no hablaba también era un sin vivir. Todo era motivo de discusión, tanto si respondía a sus vejaciones, insultos y humillaciones como si no respondía. Y no se daba cuenta de cuanto más intentaba humillarme y someterme bajo su yugo, yo crecía más y más fuerte me hacía, no solamente por mí, por mi dignidad, sino también por el hijo que esperaba. En aquellas yo trabajaba a media jornada por las tardes para sentirme un poco realizada. Me apunté junto con una amiga a clases nocturnas de catalán, ya que con la aprobación del Estatuto Cataluña era importante saber leer y escribir bien la lengua catalana. Esto también fue motivo de discusión, pues no le parecía bien que fuera a estudiar por la noche y desatendiera mis labores de hogar como hacerle la cena. Asistí diariamente a las clases, aunque siempre acompañada por la incertidumbre y el miedo de no saber qué podía ocurrirme a la vuelta a casa. Evidentemente yo no contaba nada a nadie y sentía vergüenza ajena cuando en realidad la vergüenza la debía haber sentido quien cometía las vejaciones. Me había equivocado de todas, menos en una cosa. Pronto iba a ser madre y esto sería para mí mi mejor regalo, mi mejor recompensa. Le amaba incondicionalmente antes de haber nacido. El último día de las clases de catalán, cuando acababa el examen del final del curso, mi hijo quiso ver la luz, quiso venir a la vida. En el mes de abril de 1982 nace mi hijo y yo tenía 26 años. Toda la familia celebró con alegría su llegada, pues era el primer chico, pero más que nadie yo misma. Sentí una oleada de aire fresco en mi vida. La llegada de mi hijo iluminó todas las estancias de mi ser. Fue como un destello de luz y de energía positiva. Resurgió mi ilusión, mi amor, mi pasión, mi valentía, mi fuerza, mi tesón, mi coraje ante la vida. Nació mi amor de madre. Dicen que los pies más pequeños hacen las huellas más grandes en nuestros corazones y eso me ocurrió a mí. Maureen Hawkins,
expresa muy bien el sentimiento de una madre hacia su hijo, incluso antes de haber nacido, y dice así: antes de conocerte ya te quería, antes de que naciera ya te amaba, antes de que tuvieras un respiro de vida ya moría por ti. Este es amor de madre. ¿Mm? Para reponerme del parto y poder dar una buena atención a mi hijo recién nacido, pasamos unos días con mis padres y luego de vuelta a casa a afrontar la vida cotidiana ya con un hijo a quien cuidar. A raíz del parto yo no trabajaba y me cuidaba totalmente del niño y de la casa, ¿no? Solo salía a comprar o a pasear con el bebé. Mi marido seguía con su vida de amiguismo, de cerveza, unas veces en casa y otras en el bar. Al cabo de 4 meses de dar a luz, volví a trabajar por las tardes, como hacía antes del parto. Esto supuso un inconveniente para las tertulias de mi marido con los amigos en el bar. Así que se los traía a casa, bebían, fumaban con las ventanas cerradas. Al niño, para que estuviera entretenido y no les molestara, los ponían delante del televisor. Un día al salir del trabajo me encontré con tal panorama, no hay adjetivo para describirlo. Fue la gota que colmó el vaso, que como el vaso. Ya no teníamos muy buena relación, pues su irresponsabilidad como padre saltaba a la vista. Gritaba cuando el niño dormía, daba portazos a las puertas, no me acompañaba a pasear al bebé. Casi siempre iba sola a casa de mis padres o a la casa de los suyos. No me ayudaba en el cuidado del niño ni en las tareas de la casa. Las discusiones eran constantes. Se mostraba prepotente, desafiante y déspota. Intentaba atemorizarme y acobardarme mediante humillaciones como: tú ya eres mi mujer casada, tú ya eres una mujer casada y con un hijo, ¿dónde vas a ir? Nadie te va a querer. Pero no sabía que todo cuanto de negativo me decía, mucho más me fortalecía, más avivaba mi coraje para huir de él. Hasta que ocurrió, hasta que vencí el miedo. ¿Mm? Nelson Mandela describe muy bien que el miedo se puede vencer. Aprendí que el coraje no es la ausencia del miedo, sino el triunfo sobre él. El hombre valiente no es aquel que no siente miedo, sino el que conquista ese miedo, Nelson Mandela. Cuando mi hijo tenía 6 meses, después de una fuerte discusión en la que, amenazándome, me dijo que no quería verme más, sentí que estaba lista para irme de allí y no volver nunca más. Esperé que marchara a trabajar. No quería que se montara un escándalo en el vecindario. Cogí la ropa imprescindible de mi hijo y para mí, el cochecito de mi hijo, y llamé un taxi para que nos llevara a la estación del tren rumbo a casa de mi hermana mayor. No, no fuimos a casa de mis padres porque este sería el primer lugar donde él iría a buscarnos. Y así fue. Él no dejaba de insistir a diario para que volviéramos a estar juntos, juraba constantemente propósitos de enmiendas, suplicaba, pero ya nada ni nadie iba a interferir en mi camino. La fuerza insospechada que todos llevábamos dentro, que emerge cuando la vida nos pone a prueba, se manifestó dentro de mí y se puso en acción. Con mi hermana mayor siempre tuvimos muy buena relación, siempre la he tenido una gran estima. Su fallecimiento hace 11 años, todavía muy joven, fue un gran golpe para mí y para toda la familia. Siempre le estaría eternamente agradecida. Ella nos abrió la puerta de su corazón, de su hogar y nos cuidó, y a mi hijo y a mí. Nos cuidó a mi hijo y a mí de forma incondicional durante los 3 meses que nos cobijamos en su casa, y eso no tiene precio. Convivimos con ella, su marido y su hija durante este periodo de tiempo hasta que mis padres insistieron para que viviéramos con ellos, y así lo hicimos. Ya en casa de mis padres, mi hijo y yo iniciamos una nueva y mejor vida, eso sí, lidiando también con la insistencia de su padre, que día a día aparecía por cualquier calle o por cualquier esquina con alguna advertencia reprimida o amenaza. Aunque fuera un agobio, lo sorteaba bastante bien en comparación con lo que había dejado atrás. Esto duró 15 o 16 largos años. No deseo la muerte a nadie, pero cuando murió me sentí liberada. Mi hijo iba creciendo y con ello se acrecentaban mis deseos de emanciparnos de mis padres. Encontré trabajo como administrativa en el ayuntamiento de la ciudad donde resido y también una guardería para mi hijo. Era el momento de buscar un nuevo hogar para los dos. De una coincidencia que en el mismo edificio que vivían mis padres quedó un piso vacío. Lo vendían por un precio asequible. Mis padres me prestaron el dinero que les devolví con parte de mi sueldo todos los meses y lo compré. Allí iniciamos nuestro nuevo hogar, mi hijo y yo. Empecé a trabajar, a tener relaciones sociales, a abrirme camino en la vida. Se abrió un nuevo universo ante mí. Mi vida ya tenía sentido. Había valido la pena hacer frente a las adversidades, aprender de ellas y salir fortalecida.
Me iba poniendo retos y poco a poco los iba alcanzando, porque la vida es eso, ponerse objetivos y luchar por ellos. Cuando los alcanzas, obtienes la recompensa y tu autoestima se fortalece. A veces pensaba, ¿qué hubiera sido de mí si no hubiera marchado de aquella vida indeseable? Quizás habría acabado engrosando la lista de mujeres víctimas de la violencia machista. Cambié de trabajo, esta vez en un centro de menores que abrieron en mi misma ciudad, que además de gustarme económicamente, estaba bien remunerado. Era un centro de Generalitat de Cataluña, que acogía a menores con problemas sociales y familiares, lugar donde he trabajado los últimos 34 años de mi vida laboral, hasta que me prejubilé. De todos estos años guardo gratos recuerdos e importantes aprendizajes, tanto de mis compañeros de profesión como de los niños y jóvenes con quienes trabajé. Siempre he pensado que la vida es mucho más gratificante si tienes prioridades y metas u objetivos a los que llegar. Y mis prioridades siempre han sido mi hijo, mi familia y mi trabajo. Y como metas, mi formación, el poder realizar mis sueños. ¿M? Todo ello en su conjunto ha sido mi fuerza y mi motor para seguir adelante y para superarme día a día, de mantener esa actitud constante de querer ampliar mi formación y mis conocimientos, tanto de mi profesión como de la vida misma, pues pienso que la educación es la base para un buen desarrollo en todos los aspectos de la vida del ser humano, ya que contribuye a poder desarrollar un pensamiento autónomo y crítico de cuanto ocurre a nuestro alrededor. Considero que la educación debería ser un bien social, puesto que hace más libres a los seres humanos. Defiendo la educación a lo largo de la vida. Merce Torres Bertrana, con esta cita suya, lo deja bien patente. Nunca se sabe suficiente, pero siempre y en todas partes se puede aprender. Aunque mis padres eran reticentes a que estudiara, no lo veían necesario, pues ya tenía trabajo y mi hijo era aún pequeño. Reinicié mi formación. ¿Mm? En principio fueron cursos formativos que tenían poca continuidad. Eran cursos enfocados a ampliar conocimientos profesionales, cursos complementarios como catalán, educador del tiempo, libre y colonias de verano, etcétera. Y no tenía continuidad, por lo que no me satisfacían en gran manera. Esto sí, me ayudaron a reflexionar sobre mi propia formación, a plantearme si estos aprendizajes eran suficientes para mí o si por el contrario quería una formación más completa, reglada y continuada. Y me dije, pues si quiero llegar a la universidad, antes debería estudiar el BUP o el COU y la selectividad. Y así lo hice. Fueron unos años de mucho esfuerzo y sacrificio. Asistí a las clases nocturnas y lo aprobé todo con buenas notas. Hacía años que no estudiaba y de esta forma y fue duro para mí. Además tenía que compaginar el cuidado de mi hijo aún pequeño, mi trabajo y mis estudios, pero lo conseguí, había dado un paso más y quería continuar por este camino. Estaba en el camino correcto para conseguir una de mis metas, ir a la universidad. En ocasiones tuve que oír a algunas personas comentarios negativos o poco alentadores sobre mi decisión de seguir estudiando, como por ejemplo, ya no tienes edad para esas cosas, ¿cómo se te ocurre sacrificarte ahora? Eres demasiado mayor para estudiar, pero yo ni caso a lo mío. Ni caso a lo mío. Tampoco era tan mayor, tenía 30 y pocos años. Me hubiera gustado estudiar medicina, pero me matriculé en la diplomatura de enfermería en la Universidad de Vic. Era la mejor opción para mí, pues también me atraían las ciencias de la salud y además podía estar cerca de mi hijo. Aunque mis padres me ayudaban en su cuidado mientras asistía a las clases, yo quería estudiar, estar el máximo de tiempo posible con él. No fue fácil compaginarlo todo. Pero la ilusión y el entusiasmo que me daba estar estudiando en la universidad y todo cuanto estaba aprendiendo me recompensaba y a la vez me fortalecía. Pasaba gran parte del día y de la noche estudiando. Cuando mi hijo dormía, yo estudiaba. Mi ilusión y mis ganas de aprender hacían que no notara el cansancio, porque mi objetivo principal era ese, aprender de todos y de todo. La verdad es que para mí estudiar nunca ha sido un sacrificio, sino un aprendizaje y una oportunidad de crecer y de conocer mejor cuanto me rodea. Si alguien me hubiera preguntado qué me gustaría ser de mayor, hubiera respondido estudiante. También reconozco que en ocasiones cumplir con todo me resultaba agotador, pero buscaba fuerza de valor y a medida que avanzaba, las dificultades que iban surgiendo las iba convirtiendo en retos. Siempre he sido muy responsable con mis estudios y los profesores lo apreciaban y lo valoraban. En ocasiones los profesores eran casi de mi misma edad, lo que facilitaba mi buena relación con ellos y que surgiera también alguna complicidad. Guardo grandes recuerdos de mi paso por los estudios de enfermería, de los profesores siempre atentos, observadores, de mi fuerza de voluntad y los estudios, apoyándome en mis avances.
Aunque mis compañeros de clase eran bastante más jóvenes que yo, algunos 10 años menos, nunca me sentí alejada de ellos. Sería porque yo parecía más joven de la edad, de la edad que tenía. Recuerdo cuando nos reuníamos para realizar trabajos de grupo o para estudiar en época de exámenes, venían a mi casa después de las 8 de la tarde y acababan dándole la cena a mi hijo y explicándole un cuento para que se durmiera y poder estudiar después, hasta las 12 o la 1 de la madrugada. A sus casas no podíamos ir porque vivíamos en pisos compartidos y era un inconveniente. Era un inconveniente, pues de forma improvisada, ¿no? Los compañeros de piso montaban una fiesta. Guardo muy buenos recuerdos e increíbles anécdotas con ellos. Creo que ellos veían en mí la sensatez debido a mi edad y yo veía en ellos la locura de la juventud. Era una simbiosis perfecta. La buena relación ha continuado con el tiempo, es así que cada 10 o 15 años organizamos un encuentro de la promoción para recordar viejos tiempos y explicarnos la trayectoria de vida. Algunos ya casados y con hijos están o han estado en lugares relevantes de la política, de la sanidad, de los cuidados a mayores. Qué alegría siento cuando les veo. Con los estudios de enfermería creció mi interés con todo lo relacionado con la salud. Una vez finalizados, me formé en las terapias alternativas de homeopatía y acupuntura coreana. Después de finalizar la formación en acupuntura coreana o reflexoterapia de manopuntura, hacia el año 2004 me aventuré y realicé un invento que formalicé registrándolo en la Oficina de Patentes y Marcas con el nombre de guantes para manopuntura, el cual fue galardonado como el mejor invento sanitario del año. Consistía en unos guantes de manopuntura donde estaban incorporados los meridianos de energía y los puntos a tratar para llevar a cabo tratamientos sencillos de terapia individual en el ámbito cotidiano para conservar o mejorar la salud. Este proyecto no llegué a desarrollarlo por falta de medios económicos para su puesta en funcionamiento. Pienso que aunque la medicina alternativa no esté aceptada formalmente por la medicina tradicional o alopática, podría haber una buena simbiosis entre ellas, pues el objetivo de conservar y mejorar la salud está implícito en unas y en otras y en las otras. Para mí lo importante es adaptar el tratamiento a la persona, no al revés. Utilizar la terapia o la alternativa terapéutica más adecuada para cada necesidad. Como tenía las tardes libres, pues yo trabajaba en horario de mañana en el centro de menores, puse una consulta de medicina alternativa en mi domicilio, pero la falta de seriedad y compromiso de las personas que pedían cita para acudir a la consulta en, me hizo desistir en continuar. Así que volví a la universidad a estudiar, esta vez técnica superior de prevención de riesgos laborales. Una vez finalizada esta formación, la pude llevar a la práctica en mi trabajo habitual, donde también fui miembro del equipo de evaluación y primeros auxilios en el plan de emergencia del centro. No sé si será un defecto o una cualidad en mí, pero siempre me ha gustado estar en contacto con el mundo de la cultura y aprender de todo y en todas partes. Incluso ahora ya jubilada siento esa necesidad de querer saber más, de hacer sentir más realizada y mejor conmigo misma. Que me hace sentir más realizada y mejor conmigo misma. Siempre he preferido estar ocupada estudiando algo que ir de fiesta con amigos, que también me gusta y lo suelo hacer a menudo. Soy así, tengo estas inquietudes y no lo puedo remediar. Que tenga esta actitud hacia el aprendizaje, hay personas que no lo comprenderán. Es así que viendo que tenía las tardes libres y siempre me ha gustado estar ocupada en algo que me llamara la atención, volví a la universidad para estudiar la diplomatura de educación social. Como no tenía prisa y tampoco quería estar estresada, hice las diferentes asignaturas a mi ritmo. Es una diplomatura de 3 años, pero yo la finalicé en 4. Recuerdo aquellas clases llamadas Calaix Desastre. Era la clase más concurrida. Creo que asistí a todas ellas durante el curso. Nos sentábamos en círculo. El profesor solía ser de moderador. Hablábamos de todo, de noticias importantes, de lo que queríamos saber, de lo que ocurría en el mundo. Aprendíamos de todo y de todos. Fue una experiencia muy agradable y enriquecedora para mí. Esos estudios me abrieron la puerta para conocer a grandes autores de la literatura, a grandes referentes del pensamiento universal y la pedagogía social. De no haber elegido esta formación, quizás nunca hubiera tenido la oportunidad de descubrirles. Fueron muchas y muy diversas las enseñanzas que me aportaron todos ellos, aunque diversos. Todos y cada uno de sus mensajes están orientados y enfocados al conocimiento y a la reflexión permanente. Son tantos y tan interesantes sus aportaciones que no podría hacer mención a todos ellos, por lo que solo me atrevo a citar algunos de un pequeño fragmento de su obra: Gandhi, Deleuze, Ferrer, Guardiola, Pablo Freire, Eduardo Galena y Leonor Cantero. Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria completa. La verdadera educación consiste en obtener lo mejor de uno
mismo. Delors, con su libro Educación, hay una joya escondida dentro. Nos pone de manifiesto que la educación se sustenta alrededor de 4 pilares del conocimiento a lo largo de la vida de cada persona. Aprender a conocer, es decir, aprender a comprender nuestro entorno y el mundo en que vivimos. Aprender a hacer, a saber actuar sobre él. Aprender a relacionarnos, a vivir juntos, a participar y cooperar con los demás. Aprender a ser, es decir, a tener un pensamiento crítico, constructivo y autónomo, a ser una persona con valores y con criterio. Francis Ferrer, con su obra La Escuela Moderna, pone de manifiesto la importancia de la educación como eje vertebrador de cualquier propuesta de cambio social. Paulo Freire, con su libro A la sombra de este árbol, nos aporta una visión transformadora del mundo a través de la educación. Nos dice que la juventud o la vejez está en función de cómo entendamos el mundo. Para él, el joven es aquel que quiere transformar el mundo. Para él, el joven es aquel que quiere transformar el mundo, no tenga la edad que tenga. Interesante. Los criterios de la evaluación de la edad, de la juventud, de la vejez no pueden ser los del calendario. Nadie es viejo solo porque nació hace mucho tiempo o joven porque nació hace poco. Somos jóvenes o viejos mucho más en función de cómo entendemos el mundo, de la disponibilidad con que nos dedicamos curiosos al saber, cuya conquista jamás nos cansa y cuyo descubrimiento jamás nos deja positivamente satisfecho. Paulo Freire, A la sombra de este árbol. Eduardo Galeano, en su libro Patas Arriba, pone de manifiesto con una visión realista el funcionamiento del mundo en que vivimos basado en el consumismo. Sus aportaciones invitan a reflexionar. Muy importante, Leonor Cantero, con sus publicaciones sobre la violencia machista. Te pego porque te quiero o la violencia en casa invita a reflexionar sobre este tema tan arraigado en nuestra sociedad. Ella nos dice que la solución radica en los valores, en lo que educamos y pone una educación en valores de forma transversal en todas las etapas educativas. Puesto que yo he vivido la violencia machista en primera persona, quiero hacer mi propia reflexión sobre este tema. Para mi entender, la violencia hacia las mujeres es una realidad endémica y pandémica en nuestra sociedad y no se aborda en su raíz y en su esencia, ¿no? Es una práctica que ha estado consentida desde décadas dentro de una estructura familiar patriarcal, es decir, un sistema caracterizado por el dominio del sexo masculino sobre las mujeres. Esto implica también que los hombres tengan el control de las instituciones consideradas fundamentales, como la política, la economía, el mercado, la religión o la guerra, a las que se dificulta el acceso de las mujeres. El fundamento ideológico del patriarcado es el sexismo, que considera que las mujeres inferiores considera a las mujeres inferiores a los hombres por naturaleza, por lo que han de estar subordinadas a ellos y sometidas a la obediencia. Con las nuevas generaciones todo esto parece estar cambiando, pero solo en algunos aspectos, pues hay todavía generaciones, grupos sociales y algunos grupos de poder con ideología machista que se resisten a perder su hegemonía de dominio sobre las mujeres. Personalmente siempre me ha gustado tener una opinión propia y razonada de cuánto ocurre a mi alrededor. Esto ha promovido mi interés por el aprendizaje y la formación. Y por eso creo que es importante que nos podamos formar a lo largo de la vida, pues nos ayuda a tomar decisiones más acertadas, expande nuestra creatividad, fortalece nuestra autoestima y contribuye a que seamos personas más generosas y humanas. Hasta aquí he ido dando rienda suelta a mis pensamientos, tratando de explicar algunas de las razones y desafíos que, en cierta forma, han dado sentido a mi vida, han reforzado mi autoestima y me han ayudado a sentirme bien conmigo misma y con los demás. Aunque parezca que me he pasado la vida en la escuela, no ha sido así. También he tenido vida familiar y social, también he tropezado, he sufrido, me he levantado y me he repuesto constantemente. Recuerdo las celebraciones familiares cuando mi hijo, aún pequeño, cumplía años, o cuando era el cumpleaños de alguno de mis sobrinas, y también cuando nos reuníamos toda la familia en la casa de mis padres para celebrar la Navidad, el fin de año u otros acontecimientos importantes. Estaba 2 días antes de juntarnos cocinando y haciendo postres para que todo estuviera listo el día de la celebración. Otra vez mi madre o un joven se encargaba de comprarlo todo y yo iba a su casa para ayudarle en la preparación de la comida para cuando llegasen todos. Qué buenos momentos guardo de aquellos años. Toda la familia junta. Cuando miro las fotos que solía ser uno de mis cuñados, me emociono. En alguna ocasión me han comentado, tu cuñado no sale en las fotos. Yo les digo, claro, era él quien las hacía siempre. Me gusta echarles un vistazo de vez en cuando y entonces me doy cuenta de cómo ha ido pasando el tiempo. Todos nos hemos ido haciendo mayores.
Con el fallecimiento de mi hermana mayor y el de mis padres hace ya más de 10 años, se acabaron las reuniones familiares. Desde entonces solo nos visitamos o nos llamamos ocasionalmente. Como los que antes éramos niños, se fueron haciendo mayores, ya tienen su propia familia y sus propias tareas. ¿Qué decir de los años de adolescente, sea de mi hijo? Esa etapa de la vida en la que crees que lo sabes todo y quieres actuar como un adulto sin serlo. Y de cómo tuve que afrontarlo todo en solitario, haciendo de madre y de padre a la vez. Pues casi todas las familias monoparentales, ¿no? A las que nos hemos tenido, a los que no hemos tenido el padre al lado, que respaldar a las decisiones que suelen tomar en esas circunstancias, ¿no? Es lo que hacen todas las familias. También he tenido que afrontar en solitario las discrepancias o la rebeldía de la edad adolescente, poniendo límites, teniendo conversaciones interminables, ¿no? Siempre manteniendo la calma y dando una de cal y otra de arena. Sobre mis amigas, que decir, en algunas son las mismas de mis años de juventud. Ellas siempre han estado allí, unas más que otras, cuando las he necesitado para salir de fiesta o para charlar. Había temporadas que salía menos de fiesta, cuando estaba muy comprometida con los estudios o cuando mi hijo era pequeño. A ellas nunca les ha importado esperar, lo que sí y lo que hiciera falta hasta que mi hijo durmiera para poder salir a divertirnos, ¿no? Con los años, mi hijo ha ido haciéndose mayor y he podido ir retomando mi vida personal y dedicar más tiempo a salir con mis amigas, ya sea de fiestas, al cine, a cenar, en tertulias, a bailar. Y en los 10 últimos años, más que nunca, ¿no? Echaba en falta salir de fiestas sin parar en la hora de regreso. ¿M? Echaba en falta salir de fiesta sin parar en la hora de regreso. A todo el grupo de amigas y amigos nos gusta mucho bailar, por lo que porque todos los sábados por la noche nos arreglamos para ir a cenar y después a una sala de baile. Nos la pasamos fenomenal. En cuestión de amores, soy poca enamoradiza, pues pocos hombres consiguen que ponga la vista en ellos o que me conquisten. Pero cuando tenía 40 y pocos años, en una de mis salidas con las amigas, fuimos a una sala de baile y allí conocí al hombre que me volvió a enamorar. En los inicios de la relación parecía no tener muchos visos de continuidad, pues no éramos de la misma ciudad y esto dificultaba que nos pudiéramos ver a menudo. Con el tiempo encontramos la forma de pasar más días juntos. Mantuvimos una relación de pareja durante 10 a 12 años. Fue una época con la que mi hijo estaba entre la adolescencia y la juventud. Le gustaba salir de fiestas con los amigos, volver a casa a altas horas de la noche. A él no le parecía bien que mi hijo volviera a casa a esas horas o que estuviera en su habitación jugando a la consola y no con nosotros hablando o de tertulia. Vi que la relación con mi hijo no era buena y dejamos que nuestra vida transcurrieran por caminos distintos. Ahora solo forma parte de mi historia. Y sobre mis posteriores relaciones sentimentales, ¿qué voy a decir? No quiero desestimar a nadie. Unas han durado más, otras han durado menos y algunas se han desvanecido sin llegar a iniciarse, pero estoy abierta a una relación futura. No cierro la puerta a nadie. Eso sí, no a cualquier precio, pues considero que para que una relación llegue a buen puerto es importante el tiempo, tiempo para conocerse mutuamente, para saber si hay afinidades y complementariedad, descubrirse si se comparten valores, inquietudes, expectativas de vida, si se respeta de igual forma el espacio personal, irse conociendo poco a poco sin prisa, sin agobios, sin exigencias. Quizás mis experiencias de vida y el paso del tiempo me hayan hecho más exigente y selectiva con el hombre que comparta mi vida, o quizá a ser prudente en mis decisiones o no precipitarme o no dejar las cosas al azar. Pero eso sí, la vida me ha enseñado a tomarme estas cosas con calma, a seguir la premisa de que es preferible un resbalón a tiempo a una caída innecesaria. Por lo que pienso que antes de iniciar una relación en común es mejor conocerse mutuamente y eso requiere tiempo. Ya llevo casi 4 años jubilada y me han pasado sí, y me han pasado sin apenas darme cuenta. Aunque me gustaba el trabajo que he estado realizando, en el que he pasado gran parte de mi vida, 34 años, que se dice pronto, pues además ha sido mi sustento y el de mi hijo. No lo he hecho en falta. Ahora me organizo la vida a mi manera, sin prisa, pero sin pausa. Utilizo mi tiempo en actividades a las que cuando tenía horario laboral no podía asistir a llevarlas a cabo. Como siempre me he sentido muy comprometida con el activismo social, apoyando la lucha para conseguir unas mejores condiciones de vida. Pero participo activamente en manifestaciones de reivindicar el feminismo, la igualdad entre hombres y mujeres, el derecho a tener un trabajo y una vivienda digna, una educación y una sanidad adecuada, la no discriminación. Colaboro con la marea pensionista.
También participo en temas políticos. Estoy afiliada a una formación política desde sus inicios a raíz del 15M, con la que mantengo contacto y asisto a eventos y reuniones periódicas. Realizo actividades lúdicas un día a la semana, como clases de baile, de gimnasia, de pintura. Voy a bailar los fines de semana. Desafortunadamente, desde que entramos en la pandemia del coronavirus, mis actividades prácticamente están reducidas dentro del hogar, por lo que me he visto abocada a buscar alternativas en Internet. Entonces me surgió la oportunidad de realizar este curso Bestseller 7, escribir mi libro, publicarlo y llegar a ser número uno en ventas. Y aquí estoy, adelante, delante del ordenador, aquí estoy delante del ordenador para llevar a cabo este proyecto, el de escribir mi historia de vida. En ocasiones me había rondado por la cabeza la idea de escribir mis vivencias. Nunca encontré el momento para hacerlo ni la orientación para llevarlo a cabo, pero ahora tengo delante de mí una oportunidad, un nuevo reto en mi vida y voy a conseguirlo. Mi antes y mi ahora. Entre las orillas del dolor y el placer fluye el río de la vida. Solo cuando la mente se niega a fluir con la vida y se estanca con las orillas, se convierte en un problema. Fluir con la vida, dejar llegar lo que viene y dejar ir lo que se va. Tú no eres lo que sucede, eres a quien le sucede. Sri Nisargadatta Maharaj nos cuenta, si 40 años atrás me hubieran dicho que en un abrir y cerrar de ojos mi vida podía cambiar o como éramos unos años antes y que yo tenía el poder y la llave para hacerlo posible, quizás no lo hubiera creído. ¿Cómo dar un paso hacia adelante siendo mujer cuando está sometida a los postulados de una sociedad machista y represora que consideraba a las mujeres meros pedestales? ¿Y qué decir del matrimonio considerado en su esencia un sacramento para toda la vida, donde la mujer está relegada al marido bajo su tutela y a expensas de sus caprichos? Es decir, que en un escenario de estas características, si no acertabas con la persona adecuada y se torcían las cosas, vamos, que el príncipe azul se convirtiera en rana, tenías que conformarte, tenías que aceptar los designios del Señor, someterte al marido y aguantar cuantas injurias acontecieran en tu matrimonio para el resto de tu vida. Era como un cerco social que impedía y dificultaba a las mujeres casadas romper con la cadena opresora del marido y poder optar por una vida mejor. Era como una losa que te iba aplastando y anulando poco a poco, como una soga que te sujeta fuertemente, pero la cuerda, si la tensas mucho, se rompe. Y este punto de inflexión debemos aprovecharlo como una oportunidad de valor y de coraje para romper con ese pasado doloroso e iniciar un futuro mejor. Cuando me casé, yo vivía en este contexto social y sufrí en mi propia piel todos estos infortunios, pero llegó un momento que ya no pude soportar más injusticia. Me armé de valor, de coraje y di un paso hacia adelante en busca de un futuro digno. Este paso me alivió la carga que había estado soportando durante años. Me sentí libre. Sabía que me esperaba la lucha diaria de sacar a mi hijo adelante, de construir un nuevo futuro, pero no tenía miedo. Echando la vista atrás, me siento satisfecha con la decisión que tomé y con la trayectoria de mi vida. He podido formarme sin impedimento, sentirme realizada como persona y tener una buena autoestima. He podido realizar mis sueños y mis proyectos de vida. Me siento libre para elegir, para decidir, para actuar y para ser yo misma. Hoy por hoy me siento bien conmigo misma, me siento empoderada de mi vida. En conclusión, hay algunas notas. No se puede modificar el pasado, pero el presente es el futuro del mañana. Si transformas el ahora, cambiarás el futuro. Cuarta el rizo. En las profundidades del invierno, finalmente aprendí que en mi interior habita un verano invencible. Albert Camus. Los obstáculos no tienen que detenerte. Si te encuentras con un muro, no te des la vuelta y te rindas. Averigua cómo escalarlo, atravesarlo o rodearlo. Jordan. Escribimos porque algunas cosas solo podemos expresarlas mientras escribimos. En cierta forma, escribir nuestra propia historia de vida es como ponernos frente a un espejo, conectar con nuestro yo interior más íntimo y sincero e intentar plasmar en un papel aquellos acontecimientos, situaciones y decisiones importantes que han hecho un sentido
que han dado un sentido a nuestra vida. Y esto es lo que he hecho yo para dar forma al relato de mi propia historia de vida. He mirado en mi interior y he descubierto a esa mujer que vivió y creció en una sociedad marcadamente machista, cuyos preceptos impregnaban todos los estamentos de la cotidianidad a nivel educativo, social, familiar, matrimonial. He visto a una mujer que sufrió en su propia piel estas devastadoras prácticas machistas, que fue violentada, insultada, maltratada, amenazada y agredida en su propio matrimonio, llegando incluso a temer por su vida. Pero también he visto a una mujer valiente y decidida que no se ha dejado doblegar ni intimidar por las circunstancias, que se ha enfrentado sin miedo a cuantas adversidades se le han presentado, que ha convertido las dificultades en reto y aprendizajes, que ha sabido encauzar su vida y dejar atrás sin rencor las malas experiencias del pasado, que ha sabido resurgir de las cenizas. Al escribir mi propia historia de vida he podido descubrir también cuánto he aprendido de mis errores y de mis aciertos y de lo mucho que pueda, ¿no? Por aprender. Me gustaría añadir que todas las personas, sin excepción, poseemos ese poder y esa fuerza maravillosa que nos hace resurgir de las cenizas y que hay situaciones en la vida en las que tenemos que echar mano de ellas para dar un cambio radical en nuestra existencia, que todos tenemos la capacidad de modificar y transformar nuestra propia vida y nuestro propio destino, pues transitar por la senda de la vida es eso, aprender, desaprender, rectificar, modificar, caminar, caerse, levantarse y volver a empezar, pero siempre con optimismo, coraje, valentía y decisión. Disfrutemos de la aventura de vivir, pues como dice el gran poeta griego de la antigüedad, Constantis Cavafis, son aquellos adjetivos, son aquellos objetivos o aquellas metas que nos ponemos en la vida, pero el viaje que hacemos para conseguirlas es mucho más importante que la propia meta, ya que nos aporta aprendizajes y sabiduría llegar a la vejez con cuanto hayamos ganado en el camino es la recompensa. Cuando emprendas el viaje hacia Itaca, debes rogar que el viaje sea largo, lleno de peripecias, lleno de experiencia. Debes rogar que el viaje sea largo, que sean muchos días de verano, que te vean arribar con gozo, alegremente, a puertos que tú antes ignorabas. Mas no hagas con prisas tu camino. Mejor será que dure muchos años y que llegues ya viejo a la pequeña isla, rico de cuanto habrás ganado en este camino. Si la encuentras pobre, Itaca no te ha engañado. Y si siendo yo tan viejo, con tanta experiencia y sin duda sabrás ya qué significan las Itacas. Muy bien, hemos finalizado y estamos agradecidos por encontrarnos en los libros.